Hoy en un nuevo capítulo de historias de éxitos de $1,000,000.com tenemos un invitado muy especial, un invitado que viene a contar su historia de Uruguay, Robert Fernández. Antes de conocer la historia de Robert, vamos a dar un preámbulo de lo que es la historia de $1,000,000. Posterior a que se hizo aquel proceso de captación de colaboradores, la compañía lanza el 4 de octubre del año 2021 lo que son sus primeros desarrollos. La minería digital de oro como un programa que realmente impactó a muchas personas y que el plan está diseñado para que incluso dentro de ese programa tú puedas ir a través de una alianza de joyería y obtener el oro físico. Ese programa se va a relanzar en 3 meses aproximadamente a través de una herramienta financiera de impacto y también la minería del token OMD. Son los dos programas con los cuales inició toda esta historia de $1,000,000 y de cierta manera hoy ya se ha crecido a nivel de desarrollo y todos conocen cuál es la actualidad. Bueno, Robert, bienvenido a este espacio, Historias de Éxito de $1,000,000.com. Primero que nada, me gustaría conocer quién es Robert Fernández. Buenas tardes, primero, agradecido por esta entrevista. Y bueno, Robert Fernández es una persona que empezó, como casi todo el mundo, pienso yo, desde muy chico, trabajando para poder superarse, ¿tá? Desde los 8 años que venimos laburando, si no había el almuerzo. Entonces digo, es una experiencia muy buena, con muchos matices, pero acá estamos, siempre hemos trascendido lo que nos ha tocado y siempre con la mente firme en aquello que algo la vida tiene para mí. Y con esa visión hemos llegado y nos hemos desarrollado. Yo actualmente tengo una empresa de montajes, montaje y afines se llama. Yo soy G6 en soldaduras, ¿tá? Y también soy constructor y tengo obras de montajes y de construcción también. Así que no hemos parado hasta ahora y bueno, cuando surge la oportunidad hay que estar pronto y tomarla, porque para después ya es tarde. Esa es la visión principal, Qué excelente, cuando vale Robert. la pena, Ya, por supuesto. ok, excelente. Veo que eres empresario, tienes tu empresa. Sin embargo, quiero preguntarte, aparte de tu empresa, ¿a qué otro rubro financiero o de negocio te has dedicado? ¿Cómo ha sido esa experiencia en esos negocios? Si ha sido fácil, si ha sido buena, si ha sido no tan buena. Cuéntanos esa parte antes de que conociera a $1,000,000. Bueno, cuando siempre uno ha trabajado en plataformas con network marketing y también en algunas que no son network marketing. ¿Tá? El network marketing habla de lo que es productos y después tenemos las piramidales, esa es otra historia. Los Ponzi, ¿quién no ha pasado por ahí? Pero siempre hemos tenido la apertura suficiente para ver y, y, y anclarnos en algo que sea real. Ahí apareció One Million, con el amigo Esteban de Venezuela, que siempre conversábamos, y con otras personas también, de República Dominicana, de El Salvador, de México, de Colombia, de Perú. Entonces, hemos conversado con mucha gente y siempre te ofertan negocios que ellos están haciendo. Entonces, bueno, hasta que un día llegó One Million y recién era una bebé, estaba comenzando y con todos sus proyectos y aquello me atrapó. Me atrapó porque nunca empecé algo de cero, así de esa manera y con la seriedad que usted como CEO transmite y todo su equipo, me cautivaron. Y después de ahí ya, con la experiencia que tuve mucha, de muchas idas y vueltas, me afiancé con One Million y no hemos parado y no vamos a parar tampoco. Digo, entonces, cuando esto es real, uno busca transmitir eso y bueno, esto está muy bueno, muy potente y realmente ayuda a soñar, ¿no? Pero siempre desde la realidad. Excelente, Robert. Y cuéntanos un poco de esos resultados dentro de $1,000,000. ¿Cómo está tu presente y cómo ves tu futuro a mediano o largo plazo con la compañía? Los logros Bueno, que ya has obtenido. Háblanos de eso.
Bueno, los logros fueron muy buenos. Uno siempre ha invertido de acuerdo a la conciencia que despierta, ¿verdad? Las propuestas que la empresa tiene para nosotros, porque ya no es plataforma, ya es una empresa. Y como es empresa, hablamos de empresa porque conocemos lo que es una empresa, ¿tá? Con todas sus reglas, con sus partes legales y demás, que eso es importante que uno lo tenga en cuenta. Entonces, One Million hoy a mí me brinda lo que es un sueño, pero físico, un sueño real. ¿Tá? Yo las ganancias que he tenido son reales. Lo que he podido forjar en todo este tiempo, casi 3 años ya, estamos ahí de llegar a 3 años, y cuando haga 3 años vamos a hacer una fiesta porque se merece, en lo particular yo, ¿no? Yo principal en 3 años. Entonces lo tomo como un logro, ya he tenido mi primera ganancia como inversor, como accionista, perdón. Y eso es bueno destacarlo, porque la empresa hace cuenta que ya retiré, tuve una mesada que retiré, porque ya me dio una muy buena ganancia en ese aspecto. Y en varios aspectos, porque los proyectos de One Million, todos dan dinero, todos dan ganancias y también dan mucha, eso que se llama inspiración para poder continuar y compartir con mucha gente también la oportunidad. Entonces, bueno, vamos viendo, no hacemos algo masivo aún, ¿tá? Pero sí buscamos valores, ¿tá? Sí, si bien que es cierto que es para todo el mundo, pero en lo particular mi objetivo es buscar valores, buenos valores que pueden hacer un buen uso de esta empresa, mi empresa, ¿tá? Entonces uno Excelente, cuida esta parte, celosamente. excelente. Ok, quiero hacer énfasis de que Robert es accionista de la compañía. Hoy en día tiene el 2% de lo que es $1 million gracias a una oportunidad que aprovechó. Ok, no llegó a la oportunidad quizás pensando que podía ser accionista, pero hoy en día Dios le dio la oportunidad y él no la desaprovechó y adquirió un 2% de la compañía. Entonces, ese es un punto, un dato importante. Aparte de los beneficios que Robert ha generado, ha tenido la opción de poder comprar con esos beneficios un 2% de las acciones de una compañía que pronto valdrá miles de millones de dólares. Entonces, bueno, Robert, vamos a cerrar esta entrevista primeramente pidiéndote que, ¿qué le dirías tú a esas personas que nos están viendo hoy en día, que tienen sueños, que andan buscando una oportunidad? ¿Qué le dirías para animarles a estar dentro de $1 millón? Muy, muy sencillo y muy real. Si quieren resultados y conocen la oportunidad de $1 million, no la dejen pasar. No la dejen pasar. Esto es una historia que se puede llegar a repetir, sin duda, pero acá es muy importante porque vamos a ampliar un poquito, porque esto tiene un ecosistema detrás. Conocemos Bitcoin, que no tiene nada detrás. ¿Tá? Fue un fenómeno financiero, como lo conocemos. Y acá tenemos un ecosistema detrás. Entonces yo te invito a vos que si estás mirando este vivo, a que te animes y que no pierdas la oportunidad. Y no es tema de dinero, es tema de decisión, simplemente. Porque tú puedes acceder a la empresa con el que te invite, ¿tá? Vas a ver que hay planes, que hay recompensas, que hay opciones de poder invertir. Y si no tienes para invertir, bueno, invita a gente, ¿tá? La empresa te da esa oportunidad también. Así que no desaprovecha esta oportunidad porque las oportunidades pasan y después uno se puede llegar a lamentar muchas veces, pero ya está. Así que si estás viendo esto, ponle todas tu ficha y sé uno más como nosotros que vamos a tener resultados a largo plazo, pero ya tenemos inmediatos. Y eso es importante. La empresa, tú hoy compras tu token y tú lo puedes cambiar en el mercado. Tú inviertes y si mañana quieres venderlo, tú lo puedes hacer y tú tienes el dinero. La empresa simplemente te brinda oportunidades. ¿Y qué oportunidades? No desaprovechemos esta oportunidad. Vamos arriba y sé uno más. Bienvenido. Gracias, Robert, por estar acá con nosotros compartiendo todas estas enseñanzas, mensajes, anécdotas. Y a ti que estás aquí viendo este capítulo de Historia de Éxito de $1millondollar.com LLC, te invito a seguirnos por las redes sociales, por todos los canales y espacios y a no perderte pronto una nueva historia de éxito que en este canal vas a poder tener para ti.